¿Qué pensarías si te dijese que sentirte inferior te puede convertir en invencible? Con esta premisa comenzamos el episodio de hoy. Un concepto que cuando saltó a mis ojos causó un giro de planeta en mí. Generaciones y generaciones, cientos de miles de personas con complejo de inferioridad, que no es otra cosa que promesas de Zeus y Venus en tierras mundanas. Nos escondemos en las sombras de lo que queremos ser y en esa oscuridad de tristeza construimos el hogar para la mente con complejo de inferioridad. Os preguntaréis de dónde viene esta alusión a los dioses, cómo una persona que se siente menuda en un mundo de gigantes puede obtener la inmortalidad de espíritu como tienen los dioses griegos. Pues debemos remontarnos a 1870, cuando nació el médico austriaco Alfred Adler, padre de los conceptos de complejo de superioridad y complejo de inferioridad. Adler fue el fundador de la escuela conocida como psicología individual y junto con Sigmund Freud, que seguro que os suena, marcó el rumbo de la psicología a principios del siglo XX. Según creía este médico, el niño nace con un potencial intrínsecamente bueno. Sin embargo, en ocasiones, en vez de sentirse aceptado y querido, puede tener la convicción de que vale menos que los demás. Adler era un claro defensor de que todos tenemos un sentimiento de inferioridad, pero que no se trata de un trastorno, sino de un estímulo que nos impulsa a esforzarnos y a desarrollarnos. El complejo de inferioridad se convierte en una condición patológica solo cuando esa sensación de insuficiencia nos abruma y en vez de estimularnos, nos deprime e inhibe nuestro desarrollo. Con estas líneas extraídas de su propio estudio, solo desea poner la lupa en los humanos. Somos todo, ese todo con mayúsculas, y en ese todo convive la estrella más brillante del firmamento y la hormiga fácilmente aplastable. Tienes, por tanto, el poder de escoger el papel que deseas interpretar en tu vida, ya sea de estrella o de hormiga. Pero Adler no se queda solo en ese mensaje. También es firme defensor de que todos, y sí digo todos, tenemos complejo de inferioridad y que eso nos permite desarrollarnos y progresar como persona. Porque sobreponernos a los acontecimientos y desarrollar una fortaleza de paz con nosotros mismos provoca que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Ahora que ya sabéis de qué trata este episodio, que no es otra cosa que el complejo de inferioridad que todos padecemos en algún momento de nuestra vida en mayor o menor medida. En la sección de otros dijeron de este episodio tenía que citar a Eleanor Roosevelt. No sé si la conocéis, fue primera dama de los Estados Unidos en 1933 hasta 1945. Se convirtió en delegada de su país ante las recién creadas Naciones Unidas. Consiguió ser delegada tras la muerte de su marido, Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y ella jugó un papel fundamental en algo que todos conocemos y que nos ayuda a vivir en un mundo más sociabilizado. Porque ella fue la que, junto con otras personas, elaboró la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuya aprobación es el 10 de diciembre de 1948. Y esto la convirtió en la primera dama del mundo, así es conocida Eleanor Roosevelt. ¿Por qué cito a esta mujer? Primero, para ponerla en valor
Y a lo mejor vosotros estáis pensando, bueno, sí, hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero ¿qué tiene que ver esto con el complejo de inferioridad que estamos tratando en este episodio? Pues estaba tratando de buscar a personas célebres, a personas que habían dicho algo sobre el complejo de inferioridad, y encontré muchas. Pero cuando leí esta frase, que ya era conocida por mí, pero la refresqué, me pareció que iba perfecto, que iba al hilo, como ya sabéis que suelo decir en los episodios. La frase que pronunció Eleanor Roosevelt cuando se estaba elaborándose la Declaración Universal de Derechos Humanos fue la siguiente: nadie me hará sentir inferior sin mi consentimiento. Estas pocas palabras que conforman esta frase son el complejo de inferioridad. Creo que al final, igual que nace desde dentro el complejo de inferioridad y que al final las circunstancias que vivimos en la infancia, en la adolescencia, en el trabajo, no sé, cualquier persona que te pueda haber hecho sentir inferior a lo largo de tu vida, surgía de dentro de ti. Ese sentimiento de inferioridad surge de dentro de ti. Entonces, que nadie me hará sentir inferior sin mi consentimiento. Tú decides, tú que me estás escuchando, decides si te quieres sentir inferior o no. Si quieres permitir que esa persona que te hace sentir inferior lo consiga o no. Al principio del episodio hablaba de Venus y de Zeus, porque creo que todos somos potencialmente dioses. Podemos conseguir la inmortalidad de una forma de poder, de sentirnos realmente contentos con lo que somos. Me refiero a eso, no inmortalidad de espíritu, pero sí de alma, de sentirnos poderosos al fin y al cabo. Y al final Eleanor, al pronunciar esta frase, dijo al mundo que nadie tiene por qué sentirse inferior. Da igual dónde hayas nacido o con la condición que hayas nacido. Da igual si tienes unas cosas que te hacen destacar y otras que te hacen hundirte o no. Tú tienes la capacidad de decidir si te sientes inferior o no. Me parece que algo tan importante como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ayudó a muchos países y que sigue ayudando a muchos países tercermundistas que no tienen tantos derechos a pesar de ser humanos como el resto, pero parece que ellos no tienen tantos derechos. Ella tuvo una vida plena, una vida apasionante y muy dura. Su trayectoria vital encarna perfectamente el compromiso que ella expresó en una de sus frases más conocidas, como no basta con hablar de paz, hay que creer en ella, y no basta con creer, hay que trabajar para conseguirla. Estos son frases para la historia y si lo pensáis, es aplicable a cualquier cosa. No basta con hablar de complejo de inferioridad. No basta creer en que eso existe y poner el foco, sino que hay que trabajar para conseguir no tener ese complejo de inseguridad. Ella lo dijo con la paz, pero se puede aplicar a todo, como digo. Leí mucho más sobre su biografía y la verdad que me fascinó. Una mujer que aparentemente estaba en la sombra y que podría haber sido dama y ya está, haber sido consorte y ya está, pero decidió cambiar el rumbo, decidió en un mundo de hombres, en un mundo complicado y con una voz menuda, porque en aquel entonces la voz de una mujer era una voz menuda, hacerse camino y ser lo que es. Muchos la conocen por su marido, pero otros muchos la conocen por la frase que he pronunciado yo. Nadie me hará sentir inferior sin mi consentimiento. No lo olvidéis nunca. El miedo en un renglón de este episodio hace alusión a lo primero que he dicho. Tú decides si eres la estrella más brillante del firmamento o si eres la hormiga que todos desean aplastar. Entonces el miedo en un renglón de este episodio es
aceptar ser la hormiga que todos pueden aplastar. Hay una aceptación en el complejo de inferioridad en el que tú solo te dices en un lenguaje interno bastante negativo que no eres merecedor de ciertas cosas y que muchas de las cosas que te han dicho en el pasado o que sigues escuchando en el presente son reales y son para ti. No, te aseguro que no. No puedes aceptar ser una hormiga que todos pueden aplastar. No. Lo digo para las mujeres que sufren violencia de género, para toda la gente joven que ha sufrido en el colegio bullying laboral actualmente en los trabajos para la gente que es más adulta, o gente que ha tenido padres o familiares muy cercanos y queridos o amistades muy queridas que le han hecho o dicho sentir inferior. No aceptes ser una hormiga. Créeme que tienes mucho más valor que todo eso. Créeme que si quieres y si lo trabajas, como decía Eleanor, puedes ser la estrella más brillante del firmamento. Y no para que todos te miren desde lejos, sino para que tú te sientas brillante. Sentirse brillante es algo muy importante. Es creer que vales y es fulminar a base de creencias positivas que eres una estrella y no una hormiga. Tú que me estás escuchando y espero que llegue esta frase que voy a decir muy dentro de ti, no aceptes ser una hormiga. Nadie te puede aplastar sin tu consentimiento. No se lo des, no se lo des. Sé lo que quieras ser y brilla tan fuerte que dejes ciego a los demás y a ti. Diminuto en el minuto. Los minutos dejan de sonar cuando estás sumergido en la pecera de las inseguridades. Inseguridades hasta la nariz, que solo salvan los ojos para ver la vida detrás del cristal de la pecera. Pecera como aparente refugio, pero que no deja de ser un espacio estrecho y lleno de incomodidad. Incomodidad de quien vive diminuto en el minuto. He de confesar que me ha costado mucho escribir el texto de este episodio. Normalmente las palabras fluyen y consigo crear textos bastante rápido, pero este episodio me ha costado bastante, con una diferencia abismal con respecto a los otros, sobre todo por este apartado, por el apartado de palabras perdidas. No sabía cómo resumir, cómo recabar todo lo que quería decir en un texto. Y al final utilicé la metáfora de la pecera, porque estamos sumergidos en vidrio que es fácilmente rompible. Te sientes muy estrecho en ese espacio en concreto. Cerrar los ojos, por favor, y visualizar estar dentro de una pecera redonda, una pecera en la que cabéis muy mal, que estáis ahí apretados en vuestra incomodidad y que veis el mundo a través de ese cristal. Ese cristal que con un pequeño toque de nudillos revienta, sale el agua y vuestro cuerpo se estira para brillar. Esa es la metáfora que yo quería conseguir con este texto. Al final nos sentimos diminutos en los minutos cuando nos apodera, nos abruma, como decía al leer, el complejo de inferioridad. Por favor, no perdáis de vista que no es una patología, que solamente es un sentimiento y que podéis transformarlo sin necesidad de nada, desde dentro, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque no es nada sencillo. Podéis transformarlo, tocar con los nudillos el cristal y salir de la pecera. Porque os aseguro que aunque creáis que el vidrio de esa pecera es muy, muy denso, muy grueso y muy difícil de romper, es más rompible que muchas otras cosas. Tiene un punto de rotura muy fácil y surge desde el interior. Repito en casi todos los episodios que vosotros sois el problema, pero también vosotros sois la solución a ese problema.
Podéis sentiros las personas más inseguras del mundo, pero también, por favor, escucharme y creéroslo, que es el punto que os hace falta. También os podéis sentir las personas más poderosas del mundo y ser Zeus y Venus y luchar por lo que de verdad queréis. Que nadie os pise, salir de la pecera, no os dejéis aplastar porque no sois ninguna hormiga. Y que nadie os haga sentir inferior sin vuestro consentimiento. Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy. Os aseguro que le he puesto muchísimo cariño y le quiero poner el foco a las cosas realmente importantes. Y la inseguridad es algo que, como dijo Adler, nos atañe a todos. Todos, incluso la persona más segura aparentemente de sí misma, tiene inseguridades que tiene que vencer. Por eso este episodio, que como digo, espero que os haya gustado mucho. Yo me despido sin antes recordaros que me podéis escuchar en Spotify, en iVoox, y también subo el vídeo audio a mi canal de YouTube que se llama Elena Avis. Y con esta mini promo que siempre trato de evitar porque no me gusta promocionarme, pero me parece importante que me sigáis la pista para que entendáis todo el contenido que creo en relación a estos temas que para mí son realmente importantes. Pues eso, os animo a seguirme si queréis. No estáis en la obligación. Yo me despido con todo el cariño del mundo. Hasta la próxima página de mi diario. Muchísimas gracias.